Monge y Cecilia Blume. Antes de que mis amigos del Twitter comiencen con todas las suspicacias, el señor, porque esto todo hay que explicarlo, el señor Carlos Monge representa o es parte del colectivo Tierra y Libertad. Y la señora Cecilia Blume, no sé bien a quién representa, pero según sus críticos es casi la propietaria de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, de energía en minas, minería, petróleo, etcétera. ¿O no? Bueno, yo soy tan parte de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía que hoy día traté de abrir la página web y quise acceder a una información, pero como no soy usuario, no pude. Entonces, para que la señora esta que está hablando cosas en el Twitter, porque será que ella representa gente, se quede tranquila, le digo que no represento a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Pero tienes clientes en el sector de energía. En el sector de energía y en el sector eléctrico, en el sector petróleo, que es lo que yo trabajé en energía y minas, he tenido un cliente minero que ya no lo tengo porque le veía el fondo voluntario que ya no existe y por lo tanto, pero quisiera tener clientes mineros porque creo en la minería y creo que la minería debe seguir haciéndose en el Perú. Bueno, disclosure de hecho, vamos a los temas. Carlos, el problema ambiental y la minería, que de todos los manifiestos que se han leído en estos días, parece ser el tema central. ¿Es el tema central? ¿Es un problema que no puede resolverse? ¿Es un sí o no? Es decir, no hay posibilidad, por lo tanto la minería no debe ir. Puedes tomar los ejemplos de Conga o Espinar. El tema ambiental. Es un tema central, yo no diría que es el tema central, la minería es un problema muy complejo, y es un tema central que se manifiesta de distinta manera en distintas partes del país. Por ejemplo, en la Sierra Norte, donde está Conga y después estará Galeno, La Zanja y varios otros, el problema es que el mineral está disuelto en la tierra y esa tierra es los páramos altoandinos, que son los espacios de producción de agua, por retención de lluvia o por captación de humedad de la atmósfera. Entonces ahí la minería tiene que ser de tajo abierto y hay un conflicto directo con el proceso de producción de agua. Entonces todo este debate de las lagunas tiene que ver directamente con eso. En otras partes del país, en la sierra centro y sur principalmente, el mineral está en vetas dentro de la roca y puedes buscarlo de otras maneras con tu taladro. Ahí más bien el truco es manejar bien la cancha de relaves y no tirar pues el relave al río, digamos, ¿no? Tampoco tumbarse la base misma del glaciar, que es en realidad es ahí la fuente de agua, a diferencia en la Sierra Norte, donde la fuente de agua es el páramo altoandino. Entonces, es un tema que varía, depende de sitio en sitio, y por eso es que los debates son distintos. Por ejemplo, en Conga la discusión es sobre si no solamente el proyecto Conga, sino si ese distrito minero integrado por 4 o 5 proyectos debe ir o no debe ir en atención a su impacto sobre el páramo altoandino y el proceso de formación de agua. En Espinar, en realidad, la discusión no es mayoritariamente, siempre hay voces radicales, ultras que no quieren nada, pero no es principalmente que se vaya. Es una negociación con Xstrata sobre las condiciones de su presencia y el eje central de la negociación siempre ha sido ¿cuánto aportan? Si es el 3% de las utilidades que han venido aportando, ¿cuánto más pueden aportar? ¿Cómo se gestiona eso? Y adicionalmente sí ha surgido todo un debate sobre los impactos ambientales en 2 cursos de agua en esa zona, pero son debates diferentes. Ahí la gente... ¿Es posible superar el problema ambiental y tener minería? Depende, pues, digamos, yo creo que en la Sierra Norte es mucho más difícil. Yo creo que la minería de tajo abierto colisiona directamente en las partes altas, en las cabeceras de cuenca, en los páramos altoandinos, colisiona directamente con la producción de agua. Yo diría que quizás ahí no, salvo que alguien invente la tecnología para hacerlo. Yo creo que en otras partes, como en el caso de Intaya, hay que conciliar los puntos de vista, hay que extremar los cuidados ambientales y hay que solucionar la negociación que se hizo en 2002 y que ha durado 10 años ese convenio marco para producir otro que satisfaga a las partes. Cecilia, el tema ambiental como obstáculo a la minería. A ver, yo creo que el tema ambiental, yo creo que ambientalmente se puede hacer minería en cualquier sitio bien hecho. Y uno de los ejemplos es, por ejemplo, Nueva Zelanda, donde tienes minas de tajo abierto en la mitad de la ciudad y donde estas después son rellenadas y vueltas lagunas. En cualquier lugar donde se cuide el ambiente se puede hacer minería. Y yo ahí discrepo con Carlos. Lo que yo quiero expresar aquí es que el tema ambiental es un tema prioritario en la minería y en cualquier actividad extractiva. Y el tema ambiental es un tema nuevo. En el Perú el primer estudio de impacto ambiental se hace en el año 92, lo hace Yanacocha y lo hace voluntario. No había una regulación para ella, a partir de ahí se comienzan a hacer regulaciones. Estas regulaciones tienen que ser siempre ayornadas, por decirlo de alguna manera, porque es regulación que va cambiando.
vamos a los temas que nos traen, que nos traen a esta discusión, ¿no? El tema Conga, el tema de las lagunas, el tema de Tajo Abierto, que bien ha explicado Carlos cuál es su opinión. Yo no comparto esa opinión por una sencilla razón, porque entonces no podrías tener minería de Tajo Abierto en todo el Perú, solamente tendrías que tener minería como la de Tintaya, que es una minería además de ciclo cerrado, cosa que tampoco se ha dicho mucho, ¿no? En el caso de Tajo Abierto yo creo que puedes tenerlo. ¿Qué hemos hecho como país? Hemos llamado a los peritos, porque no creíamos en nuestras autoridades. La Autoridad Nacional del Agua, nadie lo ha escuchado. El estudio de impacto ambiental aprobado por el Ministerio de Energía y Minas, nadie lo creía, porque decían cómo el Ministerio de Energía y Minas, que está en este mundo creado para promover la minería, puede también aprobar un ella. Bueno, trajimos a esos tres señores que bien sentados nos dijeron un día que ellos lo único que tenían era su nombre, y que no lo iban a arriesgar pues por el Perú, ni por esos $200.000 que les pagaron o lo que fuera. ¿Y qué dijeron ellos? Que sí se podía hacer minería, que se podían mejorar las condiciones y que el estudio de impacto ambiental hecho por Energía y Minas estaba bien hecho. Entonces ahí vamos con el tema de Conga. Y luego llegamos a Espinar. Y en Espinar, yo totalmente de acuerdo con Carlos, el tema es económico. ¿Y cuál es el tema de Espinar? Es un tema bien complejo. Espinar, la mina la toman en el 2005 para quejarse porque en el 2003 BHP Billiton, que era el propietario de la mina y no era Strata, conviene como primera mina peruana darles un aporte a las comunidades de Espinar que ascendía al 3% de las utilidades antes de impuestos, a cambio de que tener paz social. Eso fue en el 2002-2003. En el 2005 les toman la mina, los incendian, y porque decían que no lo estaban dando efectivamente, que no estaba bien organizado, etcétera, etcétera. Gracias a este aporte, que a la fecha suman $200 millones, hay hospital, hay granjas y hay un montón de postas de salud, hay mejor educación, hay casi 700 proyectos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la discusión ahorita? Y yo me he leído todas las plataformas de lucha. Al final, algunas de las últimas te hablan del tema ambiental, pero las plataformas de lucha son de 3 a 30, y no te dicen 30, te dicen, este aporte tiene que ser mayor. Vamos a ir al tema del dinero en un instante, Sí. Pero el problema ambiental no es el que más leen ustedes. Yo debo estar en otra parte del mundo, porque yo lo que más... No, el problema ambiental es la excusa que se utiliza y que lo utilizan los que no quieren la minería, y a mí me da mucho gusto que, por ejemplo, hoy día Marco Arana haya dicho, ya pues, tranquilamente, como debió decirlo desde el primer día, yo no quiero minería en Cajamarca, no quiero, no hay forma, Conga no va de ninguna manera, que se calle el señor Valdés, a mí que me importa lo que diga el señor Valdés, no hay minería en Conga. Y acá lo que me preocupa, déjame terminar con esto, es que el señor Marco Arana no es el gobierno, es un líder de un movimiento, un pequeño movimiento político, pero eso es lo que es, punto, nada más. Entonces yo le diría a la gente que acá en el Perú tenemos que comenzar por cumplir la ley, y si no cumplimos la ley, esto va a ser un desastre. ¿Es una excusa el tema ambiental? Pues será para algunos y para otros es un tema de convicciones y es un tema también de ciencia. Pues no puedes descalificar a todo ambientalista como una suerte de farsante que está utilizando lo verde para contrabandear otros intereses. Eso me parece absolutamente injusto. En 12 monitoreos durante 10 años dijeron que la mina no tenía ninguna relación con algún problema de contaminación. Y hay un debate, hay un informe de la Vicaría que es duro y luego hay dos informes diferentes. No, el informe de Sensopas no tiene nada que ver, yo lo he leído. Lo que dice, sí, el segundo, el que habla de metales pesados, se refiere que existe en una pequeña proporción de habitantes metales pesados en toda la provincia de Espinar, pero que las conclusiones dicen que no tienen la menor idea de por qué. Es que hay que hacer una investigación de por qué, pero no culpa a la mina. Entonces, regresamos al mismo tema. ¿Es una excusa o no es una excusa para agitar y provocar que la gente vaya a incendiar? El problema principal es la renegociación del convenio marco. El convenio marco se negoció el año 2002, pero fue promovido desde años antes para evitar un estallido social, porque la herencia de mala relación con las comunidades que había dejado la empresa estatal, Tintaya, que era un desastre, ¿no es cierto? ¿Sabes quién sentó las bases del convenio marco para evitar que eso se fuera una confrontación mortal el año 2002? Óscar Moyohuanca, en su primer periodo como alcalde. Fue el que condujo y sentó las bases de esa negociación. No, lo que te quiero decir es que son personajes que tienen años metidos ahí y su actitud no ha sido ni que se vaya a la mina de una cuestión confrontacional. Si no fuera por gente como él, hubiera habido una conflagración el año 2002. Ahora, ¿la gente tiene preocupaciones ambientales? Sí. El informe dice no hay prueba de que sea la mina, la gente sigue con preocupaciones ambientales, hay que atenderlas. Yo no creo que el problema principal, creo yo,
que el problema principal en Tintaya es un tema ambiental, es un problema de renegociación de las condiciones Vamos de al tema financiamiento. del dinero, no solamente en el caso de Strata, que es una negociación entre dos partes, en general. La crítica es que la minería no aporta al desarrollo en el Perú. Eso lo he leído en varios manifiestos también, no tiene un aporte esencial, no redistribuye riqueza, ¿no? El modelo neoliberal solamente genera mayor pobreza y mayores diferencias, etcétera. ¿Eso es cierto? ¿Tengo una mala lectura? ¿Me estoy equivocando? ¿Cómo es el tema de la redistribución y la minería? La minería hoy día constituye más del 60% de la canasta exportadora y el oro es el principal producto de exportación. Es como sector probablemente el principal aportante tributario, depende de cómo mides, si mides todos los tributos es 20 y tantos, si mides el impuesto a la renta de las empresas suma casi 35, debe estar apuntando hacia 40 este ritmo. Y como es normal, porque así es, en PIB es un poco menos, digamos, no suena el número tan espectacular, será 12 o 15%, y en generación de empleo directo es muy poquito, pues es la característica de la minería, y nadie sabe en realidad cuánto empleo indirecto generan, porque no hay una medición precisa de cuáles son las cadenas de valor de cada empresa minera. Entonces es un sector que se ha vuelto absolutamente fundamental. En el Perú y en América Latina, además, se habla de una tendencia hacia una reprimarización exportadora de las economías en general, incluyendo sorprendentemente la de Brasil, porque como hay un ciclo expansivo de demanda y de precios, ¿no es cierto?, todo el mundo está promoviendo esas actividades. Entonces no hay ninguna duda sobre su peso. Más bien, lo que hay una discusión es sobre si ese peso es conveniente. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, y yo creo que es inconveniente. Hay una literatura internacional sobre enfermedad holandesa, hay una literatura internacional sobre maldición del recurso, hay una literatura internacional que dice que la tendencia estadística en países, claro, que no son países como Inglaterra o como Holanda, que son otra cosa, digamos, son países más bien como los nuestros, hay una correlación entre este excesivo peso de la minería en la economía y un conjunto de problemas macroeconómicos, aparte de temas de conflictividad social y problemas de corrupción y de índole institucional, que es el paquete de la teoría de la maldición ¿Esa es de la los razón recursos. fundamental por la que ustedes se oponen a la minería? Nosotros no nos oponemos a la minería, nosotros creemos que no debe haber tanta dependencia respecto de la minería, uno, y por eso hablamos de un proceso de transición hacia una economía más diversificada, donde se encuentre otra matriz de generación de renta pública, de divisas y de empleo. O sea, esto no es una discusión light, es una caricatura, es una discusión seria sobre cómo hacer una transición estratégica que tampoco se hace por decreto de un día para el otro. Y creemos que tiene que haber otro marco institucional para gestionar la minería. Hoy día se sigue con el de los 90. El Ministerio de Energía y Minas hace todo y no tiene ningún papel el Ministerio del Ambiente, que no aprueba los estudios de impacto ambiental, ni siquiera los conoce, y no tienen ningún papel los gobiernos regionales. Entonces se sigue haciendo una gestión de los 90 cuando no había autoridad ambiental ni había descentralización. Ese arreglo institucional tiene que cambiar. Bueno, agreguemos el tema al dinero, el tema del arreglo institucional, Cecilia. Bueno, yo no estoy de acuerdo con Carlos por varias razones. El problema realmente es que estos recursos, producto de la minería, que como bien lo ha explicado él, es la gallina de los huevos de oro, y que por lo tanto no veo por qué no tengas que seguir con tu gallina de los huevos de oro. Estoy de acuerdo con que trates de variar y de tener otros ingresos. El problema es por qué este dinero no se usa para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que están en las zonas de influencia de la mina. ¿Por qué este dinero le sirve la mitad como impuesto a la renta al Tesoro Público con lo que gasta para todos y la otra mitad va al Banco de la Nación y por lo tanto le sirve al Banco de la Nación, punto? Entonces yo realmente creo que acá... No es que va al Banco de la Nación, va a las cuentas de los gobiernos regionales y que están sentadas en el Banco de la Nación, porque claro, se prohibió que fueran a todos los bancos porque se descubrió que lo que estaban haciendo la gente, que las autoridades que no la gastaban era negocio bancario, ¿ok? Ya. Por eso ahora van al Banco de la Nación, por lo tanto solo le sirven al Banco de la Nación. Entonces, ahí lo que nosotros tenemos que ver es, ¿cuál es esta mitad que falta? Lo que nos falta y le falta, y eso es un tema de gobierno central, de gobiernos regionales, de gobiernos distritales, de universidades que también reciben canon, ¿no? Y acá yo tengo que decir que en el caso de Espinar y en el caso de este arreglo con la minera Tintaya,
fuera del canon pagan este 3% que ahora quieren subirlo a 30%, y fuera de esto pagas aporte voluntario, has pagado 5 años de aporte voluntario, y fuera de esto ahora tienes un impuesto a las sobreganancias, que también es un marco que sí ha cambiado, por eso yo no estoy de acuerdo con Carlos, ¿no? Y la transición estratégica no se va a dar de la noche a la mañana, y mientras tú seas, y como bien ha dicho Carlos, un país productor de minerales, de metales, y sigan los precios como están, vas a seguir sacando oro. Lo que hay que hacer es que este dinero sirva para que la gente que vive en las zonas mineras, la vida le cambie, pero no solamente en las zonas mineras, es en las zonas petroleras, es en las zonas de forestales, en todos los lugares donde hay canon. ¿Y por qué no hacemos algo por eso? En vez de pelearte contra la minería, decir que no haya minería, que haya minería bien hecha, que haya minería responsable y que haya mejor calidad de vida. No hay arreglos institucionales suficientes, es decir, la regulación es mala, es escasa, no se fiscaliza. A ver. El Ministerio de Energía y Minas es un ministerio eminentemente técnico al que yo he tenido la suerte de trabajar más de 6 años y conozco muy bien. Esto ha estado tan demostrado que estos 3 peritos que han traído para ver el tema ambiental de Energía y Minas no han podido decir una coma sobre el estudio de impacto ambiental de Conga. Estaba bien hecho. Obviamente siempre puedes decir mejóralo por acá o mejóralo por allá. Que los gobiernos regionales no tienen nada que ver, falsísimo. Tan es así, tienen que ver con pequeña minería. Tan es así que ahorita los paros que han habido en Nazca y en Ica han sido todos porque simplemente los gobiernos regionales no te estaban ni siquiera pidiendo las nuevas certificaciones que te habían pedido. Sí tienen que ver, no tienen que ver con gran minería, y probablemente porque no tendrían la capacidad, porque uno de los problemas que tenemos como país con la regionalización y la descentralización es haberle dicho a la gente, ocúpate tú, y ocúpate tú cómo. Si no puedes contratar técnicos, ocúpate tú cómo si no sabes cómo hacer las cosas. Entonces, como a un chiquito le des $1 millón, le digas, te lo tienes que gastar en un mes bajo estas reglas, ¿ah? Y no le des las herramientas. Entonces nos faltan herramientas. ¿La OEFA no funciona? La OEFA es una entidad que se formó a partir de pegar un montón de gente en un ministerio nuevo al cual no se le dio presupuesto. No tenemos expertos en materia ambiental en el Perú, no tenemos, los estamos recién construyendo, y yo creo que el conocimiento de Energía y Minas debe seguir en Energía y Minas, y debe ser en Energía y Minas porque las pruebas nos han demostrado que está bien aplicado. Si tú me dijeras que la pericia dio que ese estudio de impacto ambiental estaba amañado, que no se habían aplicado las normas legales vigentes, yo estaría de acuerdo contigo, pero no hay una prueba fáctica de que los estudios de impacto ambiental, y si tú has pasado por un estudio de impacto ambiental hecho en Energía y Minas, sabes que es la muerte, y te lo dice todo el mundo, que no demora muchos años además. No solamente eso, sino que está hecho bien. Pero si queremos mejorar, y yo sí creo que las normas ambientales deben ser siempre ayornadas, y esto no es una crítica, y acá Carlos sabe perfectamente del tema ambiental, esto se arranca en el Perú a inicios de los 90, estamos en pañales, entonces estamos haciendo camino al andar, y ese camino tiene pues los problemas que tenemos ahora. Consulta previa. Carlos, uno de los pedidos que ustedes tienen de que si la población no es requerida y al mismo tiempo expresa su voluntad mayoritaria, no se puedan hacer proyectos de minería. Yo creo que hay 2 cosas previas. Uno es lo de la zonificación ecológica y económica del ordenamiento territorial. Hay una ley que está flotando ahí, ¿no es cierto?, que debiera salir. En el actual ordenamiento eso corresponde a los gobiernos regionales, pero las concesiones las sigue dando el Ministerio de Energía y Minas, porque el Ministerio da donde considera y desconoce las zonificaciones que pueden estar haciendo los gobiernos regionales. Por eso digo, hay que llegar a un nuevo arreglo institucional. Es esquizofrénico que yo tenga la potestad de decir acá y otro tenga la potestad de decir ahí no. Entonces tiene que haber un nuevo acuerdo institucional donde tienen que encontrar un nuevo modus vivendi el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Ambiente y los gobiernos regionales. El Perú es el único país en América Latina donde el Ministerio de Energía y Minas, que promueve la inversión, sigue siendo encargado de la aprobación de los estudios de impacto ambiental, lo cual es un caso clarísimo de conflicto de interés. Hasta donde yo sé, el Ministerio de Energía y Minas, salvo creo que en un caso, nunca ha rechazado un estudio de impacto ambiental. Y las empresas, hasta donde he escuchado el viceministro Quijandría, no han pagado nunca una sola de las multas impuestas por OEFA. Entonces, esas cosas tienen que cambiar. Pero Finarmín multa como loco y se paga cualquier cantidad. Y la OEFA será porque está en apelación. Se paga. Yo lo leí ayer y me dio risa. Bueno, pero no te dé risa, a mí me da un poco de rabia. Es verdad, probablemente están en un procedimiento de reclamación que tiene derecho, si a ti te multan, también tú tienes derecho a reclamar y dar tu oposición. O sea, no se puede, es igualito cuando dice, Telefónica no paga las multas, tú estás en un procedimiento de reclamación. Cuando acabes, pagas, pues. No, pero la Finarmín sí le pagan las multas, No, ¿no? todititas se las pagan, y unas multas. Y unas multasas.
Pero Oye, eso viene la dos oreja que años. acaba de comenzar. ¿Cómo te van a pagar una multa si no has terminado el procedimiento? Claro. Un procedimiento de reclamación cualquiera. Todo que dura está más de 2 pelado y no ha años. logrado cobrar No, nunca. pero tienen 2 No tengo la años, menor pues. idea, O sea, ustedes tú- lo están diciendo, tú lo estás diciendo, No, claro. o sea... Bueno, este tema de solicitación quiere de decir, consulta. yo no- Perdón, yo- la información sí. legal, estamos dos abogados hablando de procedimiento administrativo, ¿no? Yo sé con quién hablo, yo sé con quién Sí. hablo. Yo creo que hay que hacer dos cosas antes de dar una concesión minera. La primera es culminar procesos de zonificación y ordenamiento territorial. Y eso supone solucionar el tema de cuál es el rol específico del Ministerio del Ambiente y cuál es el rol específico de los gobiernos regionales y cómo va a ser esa relación. Aparte que por ahí anda flotando la idea, no es una idea, ha sido anunciado oficialmente, de que eso se lo quitarían al Ministerio del Ambiente y pasaría al CEPLAN. Va a ver si ahí hay mejores capacidades que en el Ministerio del Sobre Ambiente. este tema, nos queda un minuto, Cecilia, nos queda Bueno, yo sí creo que hay acá una divergencia entre quien otorga las concesiones, que es el gobierno central, y los gobiernos regionales. Legalmente hoy no tienen competencia, entonces habrá que ver quién tiene la zonificación y ordenación territorial. Yo se la dejaría al gobierno central, y para mí, hasta que los gobiernos regionales no tengan la capacidad de seguir recibiendo encargos, no pueden seguir dándoselos porque desafortunadamente no lo van a poder lograr hacer bien. Y con esto... Entonces, en conclusión, bueno, Cecilia está a favor de la minería, y ustedes también están a favor de la minería. Nosotros estamos a favor de la minería que se haga bien, que pase por procesos de consulta, que se someta a procesos de ¿Por qué en zonificación. el caso de industria no piden lo mismo? Que Porque contamine igual. estamos Río mira, Rímac, tú has pasado el otro día un De las especial del río textileras. Rímac que deberían estar disculpa, porque marchando contra Susana Villarán. estamos discutiendo sobre minería. Pero, por La ejemplo, contaminación, ¿no? estamos discutiendo sobre minería. Ya. Sobre el tema de minería ilegal e informal, por ejemplo, nosotros hemos sacado un pronunciamiento respaldando al gobierno central en su pelea contra la minería ilegal. Sí, contra pero las normas estuvieron tan mal hechas que realmente era para Está bien, respaldar al pero- minero ilegal, porque nunca he visto unas normas yo tan mal hechas como Las estas. normas estuvieron mal hechas y ahora Por eso han se pararon. retrocedido. Y Porque las normas estaban mal hechas. Ok, Cecilia, pero lo que te quiero decir es que nosotros no tenemos una posición ni dogmática, No, ni yo he escuchado a Marco cerrada. Arana hoy día decir que Conga no va de No, ninguna manera. pero la posición de Tierra y Libertad es que Conga no va. No, cada ya, pero eso es dogmático, Eso ¿no? no es, No va, eso no es una va. posición sobre un proyecto minero. No va, Pero No no va, va. pues. ¿Por qué? No va. ¿Porque no quiere? Porque no tiene licencia social, porque Bueno, la gente pues, se de nuevo opone. regresamos porque al hay bueno, intereses vamos de la a ver parte marcha técnica. contra Bueno, marcha, vamos a ver cuál va, es. Bueno, es una queridos, opinión. gracias por habernos Es tenido una acá a los opinión. dos. De nada. Les agradezco muchísimo. Conga no va, pero la minería sí, y la minería Depende sí. de cuál minería. Depende de cuál minería. La que le guste al señor Marco Arana. Así Y es. al Movimiento Tierra y Libertad.